Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Muchos quieren tener una marca personal, pero muy pocos realmente la tienen. Y hoy te voy a hablar acerca de eso. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren desarrollar una marca personal de alto impacto. Y precisamente dentro de este universo increíble, todo lo que se puede hacer dentro de el desarrollo de tu marca personal, empieza a haber una gran diferencia entre las personas que están como en esa espera o en esa búsqueda de algún día encontrar la manera en la que lo pueden hacer, ¿sí? No, buscar o descubrir cuál es esa marca personal que tienen. Y en ese espacio de encontrar la manera única, pues se quedan ahí sin tomar acción. Muchos de ellos, y esto es algo que he visto a través de los años, de una u otra manera están buscando una validación externa, ¿sí? Alguien que les diga afuera que realmente lo que ellos creen que ven de esta persona, pues es correcto, debería ser, funciona. Y muchas veces esa validación no llega, especialmente porque de quien estás esperando esa validación son personas que nunca van a ser tus clientes, son personas que no tienen la experiencia de lo que tú haces, son personas que no tienen los resultados que tú haces, pero muchas de esas personas pues son las que se atreven a dar esa opinión que viene desde sus propios miedos, desde sus propias limitaciones y al final pues estás escuchando a la persona incorrecta. Y esto de construir una marca personal realmente requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Y es volverse visible con lo que ya saben. De una u otra manera, yo he hablado de un tema que se llama el síndrome del impostor, que es esa vocecita que está ahí a nosotros limitándonos, diciendo que lo que estamos haciendo no es suficiente, que nos van a descubrir que somos un fraude, pero esa vocecita, al tenernos en inacción, lo que está limitando es hacernos visibles. Y ser visible tiene dos caras de la moneda. Por un lado, pues sí, que las personas que no tienen ni idea de lo que tú estás haciendo te den su opinión de algo que ellos nunca van a hacer, pero por el otro lado, el ser visible te acerca a esas personas que están buscando a un referente, a un guía que tenga esas características que tienes tú, esa personalidad, esa historia de vida, y eso es lo que al final del camino va a hacer que tengas los resultados. Esos resultados no se dan de manera inmediata, lamento decírtelo, no son con 3 posts, con hacer algo 2 o 3 meses. Los resultados grandes detrás de una marca personal de alto impacto vienen después de años de empezar a construir un cuerpo de conocimiento, contenido. Te voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero eso es lo que va a construir esa autoridad que ya tienes. Porque si tú llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, ya sea como empresario, ya sea como profesional, significa que tú ya has creado una credibilidad, ya tienes un entorno que te reconoce, sabes cómo lograr resultados. Lo más probable es que ya tengas un método que te permite lograr esos resultados, pero no te has sentado a determinarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ese contexto que muchos sienten que tener una marca personal, pues simplemente es sentarse a publicar todos los días, a tener Reels, TikToks, como una cantidad de actividades, y eso es lo que va a dar la credibilidad. Si alguien va a invertir una alta cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero en un profesional, no estoy hablando de alguien que quiere ser un influencer, que eso es otro camino completamente diferente, pero si tú quieres que te paguen por tus productos, por tus servicios, por tu consultoría, por tu coaching, por tu terapia,
pues bueno, eso va a requerir un poquito más allá que solamente lo que está en tendencia, sino empezar a demostrarle a las personas todo eso que te ha permitido llegar al nivel de experiencia que tienes hoy, ¿sí? Entonces, muchos, o un error, pues que muchas personas tienen es creer que la marca personal son redes sociales. Que si tú tienes redes sociales, pues eso ya está bien. Que si tienes Instagram, eso es tener marca personal. Que si tú publicas frases célebres, si publicas, sí, frases memorables, eso es tener marca personal. Si tú tienes seguidores, independientemente del número, claramente hay muchos que sienten que después de este número ya sé si ya eres ya tienes una marca personal o verse profesional. Todos esos son elementos que por supuesto son muy importantes, pero el hecho que los tengas o no y que no te den resultados, pues eso no es tener marca personal. Eso es presencia digital y la presencia digital es una pieza de ese gran rompecabezas y si no está conectada de una manera intencional y con una estrategia, con una estructura, pues no te va a dar los resultados. Mm, entonces, uno de los definiciones muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué significa marca personal para las personas que no saben? Y yo siempre digo, bueno, no lo digo yo, lo dice Jeff Bezos, marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Sí, eso es como el significado más simple y más fácil de entender. Entonces, en redes sociales, lo que sea que tú comuniques está generando una imagen o una comunicación hacia los otros y ellos van a decir algo de ti cuando tú no estás. Y eso, pues también va a determinar mucho el tipo de resultado que tienes, ¿sí? El tipo de credibilidad. Entonces, tener presencia digital es importante. Ahora es muchísimo más esencial que te enfoques a qué es lo que quieres comunicar en esa presencia digital. No solamente que alguien que está presente, que está activo, que está utilizando las tendencias de lo que existe en las redes sociales, que por supuesto es muy valioso, y al mismo tiempo la esencia de una marca personal de alto impacto que te genere resultados es cómo estás comunicando autoridad, cómo estás comunicando esa credibilidad, ese recorrido que has tenido a través de los años en tu profesión. Y eso muchísimas veces pues no se ve, sobre todo cuando estamos hablando de contenidos que ahorita los que más pegan, sí, o los que más pagan, pues son de 30 segundos a 45 segundos o inclusive un minuto, ¿sí? En un minuto, pues bueno, habrá personas que pueden hacer, llamar la atención, pero comunicar una autoridad no es posible en eso. Entonces, si tú no te enfocas en crear contenido que profundice en esos temas que tú tienes, en esa experiencia que tú tienes, en ese conocimiento que tú tienes, pues en largo plazo vas a estar ahí compitiendo con millones de personas que están publicando cosas, sí, efímeras de 30 segundos, 60 segundos, y eso en muchas ocasiones no les da esos resultados. Entonces, las personas que quieren tener una marca personal, ¿sí? De una u otra manera, son las que consumen mucho contenido. Están, sí, horas y horas en las redes sociales mirando qué es lo que hace uno, mirando qué es lo que hace el otro, pero no están produciendo contenido, porque ahí es donde tú estás posicionando esa autoridad. La autoridad empieza desde ese lugar. Entonces, es importante que empieces a hacer un balance entre qué es, cuánto tiempo inviertes o cuánto tiempo tienes en la producción de contenido versus cuánto tiempo tú estás consumiendo lo que otros te dan, lo que otros te hacen. Mm, entonces, empieza a mirar cuánto tiempo tú estás viendo lives de otras personas, cuánto tiempo estás escuchando podcasts de otras personas, cuánto tiempo tú estás tomando cursos de otras personas. Todo eso es válido, pero si el balance no te da, o sea, producir contenido versus consumirlo no tiene un, o sea, un gran desbalance, pues bueno, lo más probable ahí, en ese caso, pues es que no vas a tener esos resultados y no vas a tener definitivamente una marca personal que sea memorable, que te posicione como una autoridad dentro de lo que estás haciendo. Otra cosa que es importante que empieza a entender entre querer tener una marca personal y efectivamente tener una marca personal es esperar de alguna manera estar listo o estar lista. Cuando tengas más experiencia, cuando tengas más claridad,
cuando tengas más seguidores. Entonces ahí ya eso es como una señal de, oh, ya es el momento de tener marca personal. Y bueno, te voy a decir algo. La claridad, la certeza, no ocurre antes de tomar acción. En la mayoría de los casos, la claridad y la certeza ocurre ya cuando has tomado acción, cuando has probado cosas, cuando dices, no, yo pensé que era por este camino, pero lo hice, realmente no es, yo pensé que era con este tipo de personas que quería trabajar, pero ya me di cuenta que no, ya que pensaba que este mensaje se iba a ajustar conmigo y resulta que no, o pensaba que esta estrategia o que esta estructura iba a funcionar y ahí no. Esa claridad empieza después de empezar, o por lo menos es muchísimo más fácil de identificarla que crear todos estos escenarios perfectos, entrar en acción o nunca entrar en acción y estar, sí, preparado con todos estos escenarios, pues que realmente en la vida real no te están ocurriendo. Entonces, eso también es muy importante empezarlo a identificar si tú estás en el proceso de yo tengo el anhelo de la marca personal versus si te estás lanzando. Por otro lado, otra cosa que puedes diferenciar entre querer tener marca personal y tener marca personal, pues es si tú ves que te estás comparando constantemente con otros. Yo lo llamo, si sufres de comparacionitis, que es una de las enfermedades de la marca personal, si tú estás ahí mirándote con lo que los otros dicen o que los otros hacen, cosas similares o parecidas a ti, y eso a ti no te da poder, no te emociona, no te inspira, eso te va a paralizar. Y además de eso, estás poniéndote como referente una persona que no eres tú, que no tiene ese camino, ese recorrido que tienes tú. Entonces, tu experiencia, esas experiencias, esas historias de vida son las que cambian completamente el mensaje. Puede que estés haciendo exactamente lo mismo que esa otra persona con la que tú te estás comparando, pero el hecho que tú tengas una vida diferente, una experiencia de vida diferente, te va a dar un sabor diferente en cómo tú te comunicas con los otros y pues efectivamente si ellos van a elegir a alguien y tú estás mostrando esa personalidad única, ese conocimiento que tú tienes, esa historia de vida que tú tienes, pues ellos van a conectar, los que están para conectar con tu historia y van a conectar con tu historia. El viernes precisamente estaba entrenando uno de mis clientes, un empresario que pasó por uno de mis programas que se llama Conferencientes, y algo que él me decía cuando él estaba en el programa, hay una parte dentro de ese programa donde construimos cuáles son las historias que tú vas a contar junto con tu contenido, ¿sí? Cómo vas a estructurar esas historias para que sean auténticas, para que realmente conecten con tu audiencia. Entonces, obviamente en ese programa había otros empresarios que tenían historias de diferentes caminos de vida, unas así como historias épicas, pues unas superaciones increíbles que todo el mundo, o sea, de hecho hay muchos que yo conocía anteriormente y no conocía esas historias, entonces, wow, yo estaba muy admirada, entonces me llama este empresario que te digo que entrevisté en mi podcast y él me dice, Karim, pero pues es que la verdad, mi vida ha sido muy normal. Mi vida ha sido muy normal, yo la verdad no he tenido ningún trauma, pues obvio, o sea, sí cosas como todos, pero pues comparándome con los otros, pues yo no tengo nada que decir. O sea, como que mi vida, qué aburrida. ¿Quién me va a pagar por contar esa vida aburrida? Entonces yo le decía, mira, tienes toda la razón, esto es algo que me ocurre a mí cuando te comparas con los otros, pero quiero que consideres que tu historia de vida, así como es, vas a ver muchas personas que conectan con ellas. Que hay muchos que dicen, no, pues mira, muy aburrida, yo no tengo nada que proveer, yo ni siquiera tengo nada para decir. Muchos tenemos eso, entonces, como no es esta historia épica de superar las 5 Everest, entonces se sienten que pues no tienen nada para compartir. Entonces, para él fue muy poderoso porque él dijo, pues sí, ¿no? Pues yo voy a contar mi historia como es. Y cuando él empieza a contar esa, o más bien a conectar ese hilo de su historia en sus conferencias, pues empieza a ver que hay personas que se acercan a él después de sus conferencias y dicen, wow, o sea, realmente me impactaste, esto que dijiste conectó conmigo. Entonces, hablando en el podcast, él me decía, pues sí, es verdad. Hay personas que van a conectar con la manera en la que yo viví mi vida y no con estos otros que han tenido, pues, estas otras historias. Entonces, eso también te puede ocurrir a ti. Si de una u otra manera en algún punto de la vida tú sientes que no has hecho lo suficiente, no sé, las cosas lo suficientemente grandes, que tu vida es aburrida, que me acuerdo también otra empresaria con la que hice un proceso, pues bueno, llevo varios de marca personal, pero ella decía, ay, es que mis fortalezas son las más aburridas, o sea, no puedo creer, yo por qué no era creativa, yo por qué no era así como las fortalezas, porque en ese momento estamos hablando acerca de sus fortalezas. Pero muy curioso, digamos, para ella, para mí no tanto,
porque el modelo de negocio que tiene al momento, el día de hoy, ella está muy basado en sus fortalezas. A mí me parece una cosa increíble, súper organizada, súper estructurada, se le da súper bien. Yo realmente me admiro cada vez que me dice todo lo que está haciendo. Y entonces yo le decía, mira, ¿y tú qué decías? Que tus fortalezas eran las más aburridas. Sí, pues bueno, tus fortalezas más aburridas están generando ahorita un impacto en los otros. Y aprovecho aquí para darle un saludito a Eli, que veo que estás aquí. Qué chévere que estés acá. Entonces, eso es muy importante. No te compares con los otros, porque si cuando te comparas con los otros, tú empiezas a observar que eso a ti no te hace sentir bien, que eso a ti no te inspira y que al contrario te sientes que eres, sí, que no tienes nada para compartir, que eres aburrido, que lo tuyo no vale la pena, pues bueno, eso es lo que te va a detener y no te va a permitir compartirte de una manera auténtica con las personas que sí van a conectar contigo. Entonces, las personas que quieren o que tienen una marca personal son las que están dispuestas a hacer cosas diferentes, las que están dispuestas a probarse a sí mismas, qué es lo que, o sea, cuánto creen en sí mismas, porque es muy fácil. Y yo siempre hablo, o sea, lo hablo contigo, lo hablo conmigo, lo hago con mis clientes, porque pues obviamente en este camino yo me doy cuenta que muchas de las cosas que yo hago las hago más por mí que por los otros y me parece genial que los otros lo reciban. Pero entonces yo le decía, es decir, en este camino, yo decía, si fuera tan fácil lograr el éxito, si fuera tan fácil crear algo que hace una diferencia para los otros, entonces todo lo tendrían. Y muchos sienten que con hacer dos o tres cositas y o trabajar un poquito, o bueno, el primer día que les sacan la lengua, por decir así, pero le digo, bueno, te sacaron la lengua porque no les gustó algo que tú hiciste, entonces eso es suficiente para que se les baje la moral y ya no hagan nada. Y este es uno de los mejores campos de entrenamiento para que tú te demuestres a ti qué tanto crees en lo que tú dices, en lo que tú haces, en tu filosofía de trabajo, en la metodología con la que trabajas con las personas. Yo llevo aquí haciendo este podcast, estos episodios, 3 años. No es como que un día empecé, en un inicio, pues no era de pronto tan frecuente, no era tan comprometida, pero ahorita ya he empezado a adquirir un ritmo, ¿sí? Y una vez estaba hablando con también un gran amigo, tiene una marca personal, se llama Chris Payne. Si no lo conoces, te lo recomiendo que lo busques. Él es un experto en ventas, tiene un libro que se llama La venta disruptiva. Y entonces él me decía, él también, él en estos momentos tiene uno de los podcasts, si no es en este momento, porque cuando yo hablé con él era el número uno en el campo de ventas en Latinoamérica. Entonces, él decía, los primeros 100 episodios que yo hice, o sea, no pasó nada. Absolutamente nada. Después del 100 es que empecé a tener resultados, que me empezaron a contratar, que me empezaron a contactar otros referentes de la industria, a llevarlos a, ¿sí? Otro tipo de clientes. Pero antes de los 100 nada pasaba. Y esos 100 pues en muchos casos no se logran en 8 días. Esa es la consistencia. Entonces yo te lo pregunto a ti, ¿qué tanto tiempo estás dispuesto, estás dispuesta a tomar acción sin tener esos resultados maravillosos que muchos sienten que son fáciles de recibir? No es así, la constancia es la que se premia. Y además de eso, se disfruta más. Cuando tú llevas trabajando por algo y como que vas por un lado, no funciona, vas por el otro, no funciona, y cuando realmente tienes ese resultado, o sea, la sensación de éxito y de triunfo es mucho más grande que cuando, ay, no lo hice la primera vez y me sucedió. Lo que yo he visto, también hay personas que le ocurre así, que empiezan a hacer algo, les va bien una vez y como que se convencen de, oh, no, sí, esto va a seguir funcionando y entonces a la siguiente vez no les va bien y entonces ahí desisten. Entonces, te lo digo porque esto es muy importante. Si tú realmente estás comprometido, estás comprometida en que te vean como una autoridad en lo que haces. Yo me enfoco mucho en la marca personal, no desde el punto de vista estético de cómo te ven, sino desde el punto de vista de tu liderazgo. Mi filosofía es tu liderazgo es la nueva marca personal. Y el liderazgo, primero que todo, no se construye en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. El liderazgo se construye después de 10, 15, 20 años, como ser humano, en donde tú estés, en el campo personal, en campo empresarial, profesional, como sea. O sea, las personas que llevan 10 años de construcción de esa credibilidad que tienen, pues son los que son considerados una autoridad en lo que hacen, líderes.
No lo hacen, pues porque sí, por su linda carita. Entonces, cuando tú trasladas eso a la presencia digital, que es parte de la marca personal, y tú la haces de manera constante por 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 años, los resultados son completamente diferentes. Y a mí realmente, te lo digo, me da, yo tengo emociones encontradas. Por un lado, a mí me da envidia, y eso es algo en lo que estoy trabajando, pero te lo voy a decir aquí muy auténtica y vulnerablemente. Cuando alguien llega, sí, hace un par de cosas, en mi percepción, pues porque eso es lo que yo veo, no sé cuáles son las luchas internas de esa persona, pero digamos, en mi percepción, es como, no, esta persona llegó aquí aparecida, hizo dos, tres cosas y no, pues ya, le fue súper bien. Y yo llego acá, entonces ahí nuevamente, ¿no? Mi comparación, no, yo llego acá trabajando y entonces, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está el helicóptero que me va a recibir mañana? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, entonces yo me comparo porque digo, wow, o sea, esta gente que no sufre tanto como yo, o que no trabaja tan fuerte como yo, mira, con dos o tres cositas que hicieron, pues ya tiene los resultados. Pero por el otro lado, yo también debo aceptar que a través de los años yo he visto muchas personas con las que he hecho procesos o inclusive yo sin trabajar con ellos directamente he sido testigo, wow, se lanzaron con una idea, con una meta que tienen y pues no sé, a los 6 meses, a un año, ya le van bajando. Empiezan con mucha fuerza, mucho ímpetu y al poco tiempo, pues ya, lo dejan de hacer. Entonces, en mi mente yo también digo, wow, pues sí, qué lástima que esa persona no se permitió descubrir qué es lo que hay después de 3 años, 4 años, 5 años de consistencia con ese tema, que me parece fabuloso, que lo traiga, sí, que comparta, que lidere a otros a través de eso y no, pues la persona no tuvo los resultados o lo que sea que pasó en su vida que lo desvió o la desvió y entonces lo dejó hacer y ya, pues simplemente lo dejó ahí y esa posibilidad de una persona que puede inspirar a otros, que los puede conmover, que los puede liderar, que los puede asesorar, dependiendo de lo que haga, pues no ocurre. ¿Por qué? Porque esta persona ya se desinfló y ya dejó eso así. Entonces, esto es algo que quería mencionar. Mm, Otra cosa que te quiero mencionar dentro de la diferencia entre alguien que quiere tener una marca personal y efectivamente alguien que la tiene, ¿no? Querer y tener son diferentes mundos. Son personas que documentan lo que hacen o documentan lo que saben. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a establecer esta autoridad que te digo. Entonces son personas que documentan esos aprendizajes que han tenido de su vida personal, de la vida de sus clientes, de la vida de sus mentores. Documentar eso y compartirlo ya va creando otro tipo de comunicación. Documentan sus ideas, sus historias, sus errores, sus equivocaciones. Eso es lo que construye un mensaje muchísimo más poderoso y muchísimo más robusto cuando estás desarrollando la marca personal. Para construir aprendizajes, historias, los errores que tú has hecho, sí, no sé, casos de éxito de personas con las que tú has trabajado, eso se hace a través del tiempo y no solamente se hace a través del tiempo, sino que es importante profundizarlo. No, nuevamente, volviendo a lo que te decía ahorita, en un reel de 30, 45 segundos, 60 segundos, pues eso no va a ocurrir. Entonces, sí es importante que empieces a utilizar plataformas como esta, por ejemplo, o la que sea que funcione contigo, donde tú puedas profundizar con estos aprendizajes, porque ahí es cuando alguien va a querer recibir más sabiduría de ti, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado es que yo tengo personas sin saberlo que me han dicho como, oye, yo llevo siguiendo tu podcast 2 años, 3 años, y yo en sí siempre quise estar en tu podcast. Yo, "Oh, mi podcast tan importante". Pues para mí es importante porque las personas que yo invito a mi podcast son personas que yo realmente veo que pueden traer un valor. Uno, porque han sido clientes que yo he sido testigo de su proceso y que sé que son increíbles en el campo en el que están. Segundo, mis mentores, que son personas que a mí me han impactado la vida desde muchos aspectos y me encanta, o sea, quiero que todas las personas reciban esa información directamente de ellos. Y otro tipo de personas que traigo son expertos en otros campos que yo también admiro, valoro y que veo que puede ser muy valioso para ellos, o sea, para mi comunidad, mi audiencia que reciban su información. Entonces, no es lo mismo alguien que vio 3 reels míos, como ejemplo, a alguien que escuchó 20 episodios del podcast.
la percepción del conocimiento que ellos reciben a través de todas estas personas que yo te digo que invito a mi podcast, inclusive de mi parte, pues es muchísimo más profunda que solamente sí, un poquito de información efímera, además de eso, porque sobre todo las redes sociales que promueven este tipo de micro contenido, sí, hay una competencia increíble. Hay millones de personas todos los días tratando de llamar la atención. Versus que cuando alguien ya ha conectado con esta persona, en este caso, digamos, serías tú, y va a un lugar, ya sea YouTube, ya sea su podcast, ya sea la página web, ya sea, bueno, ya hay muchos caminos para llegar a eso, pero donde pueden pasar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas recibiendo de tu contenido, van a tener una conexión muchísimo más profunda contigo. Entonces, eso también es importante y esa es la diferencia entre querer tener marca personal y efectivamente tener una marca personal. Dentro de ese aspecto también, el organizar el contenido es muy importante. ¿Y a qué me refiero? Si tú miras para atrás y empiezas a observar en los diferentes escenarios de tu vida donde tú has tenido éxito, donde has logrado algo, en el trabajo, en los negocios, en las diferentes comunidades en las que tú haces una diferencia, tú miras para atrás y dices, bueno, ¿qué fue lo que me permitió lograr este resultado? Lo más probable es que tú ya tengas un método, que ya tú tengas una manera automática, ya tengas una manera única, que sabes cómo lograr algo. Y cuando tú agarras ese método y lo registras, ¿sí? Le pones tu nombre, le pones, no sé, lo estructuras, son pasos, tiene alguna forma, tiene algún orden. Y cuando tú lo haces de esa manera, entonces ya vas a empezar a ponerle ese sello personal al cómo haces para tener resultados, de dónde llevas a las personas del punto A al punto B, cómo lo haces tú, es esa manera única en la que tú lo haces y eso también empieza a generar una marca personal, empieza a generar un sello personal. Y adicionalmente a eso, hay dos herramientas que para mí, en mi caso personal, han sido de las más poderosas y dentro de los programas que yo tengo para acompañar empresarios y profesionales, también sé que son muy poderosos y los han permitido llegar a niveles más grandes de liderazgo. Primero es agarrar esa metodología y plasmarla en un libro, porque cuando tú tienes un libro también es una herramienta de, no solamente de credibilidad, de autoridad, sino una herramienta de transferencia de conocimiento, porque tú puedes llegar a personas en todo el mundo, ¿sí? Y no te sientas a hablar con ellas, pero tus pensamientos se sientan a hablar con esas personas. Entonces, eso es una gran herramienta. Y si tú estás en el mundo profesional, te lo recomiendo que lo consideres altamente. Y puede que el síndrome del impostor te ganó, ahorita no, todavía no estoy listo, pero tú ya, si llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, o sea, ese libro ya existe y es importante, si tú quieres desarrollar ese liderazgo y que te conozcan y que conecten contigo, pues bueno, plasmarlo en un libro. Y por el otro lado está el dar conferencias en ser un conferencista nuevamente que compartes ese contenido, esa experiencia, esa autoridad a través de una conferencia que te muestre como una persona auténtica, una persona creíble, una persona que tiene un recorrido y unir esas dos cosas entre tu historia de vida o tus historias de vida y ese contenido que tienes. Porque ahí nuevamente ese es un sello, que tú le pongas tus historias de vida y tu método único y que las combines las dos cosas, eso es lo que te da un sello, porque no hay dos personas en el mundo que tengan exactamente la misma historia de vida y que tengan el mismo método de lograr cosas. Entonces ahí ese es otro elemento entre querer tener marca personal y efectivamente tenerla. Otra cosa u otro elemento entre alguien que quiere tener marca personal y otro que efectivamente lo tiene, pues es volverse visible. No esperar a que te descubran, no esperar, porque hace 50 años definitivamente las personas que les iba bien en la vida era eso. O iba caminando por la calle y lo encontró un agente y lo hizo, sí, famoso. O este libro, sí, esta pieza de arte la encontró una agente y entonces también. No, ahorita no se requiere que nadie te descubra. Tú puedes ser visible y cuando eres visible, entonces ahí es donde empieza a ser atraer a esas personas de manera magnética, energética, a esas personas que van a conectar con tu mensaje. Entonces, si tú empiezas a ser visible versus esperar a que te descubran,
¿Qué es lo que significa? Que vas a buscar escenarios donde vas a compartir tu conocimiento. Pueden ser eventos de tu industria, puede ser que te inviten a podcasts de otros referentes de la industria. Puede ser, como te lo vengo diciendo, compartiendo ese conocimiento que tienes, esa metodología, esa manera única de hacer las cosas en tus redes sociales. Puede ser escribiendo artículos, si te gusta la escritura o si hay medios, ahorita hay cientos de diferentes maneras de compartir ese conocimiento, pues lo puedes hacer a través de esa plataforma, porque ahí es donde vas a hacer, o más bien, vas a estar disponible para que otras personas te descubran. Entonces, esto es muy importante para que te lo preguntes. Si en estos momentos tú quieres, como un anhelo, como una idea, tener una marca personal, o por el otro lado, si estás dispuesto a tener una marca personal. ¿Por qué? Porque eso no va a ocurrir, ¿sí? Hasta cuando estés perfecto que lo vas a tener, sino empezar a tomar esa decisión de lanzarte a crear ese camino de serte visible, de articular ese contenido y esa información que tienes de una manera única para que los otros te encuentren. Entonces, la mayoría de las personas tienen suficiente experiencia para ayudar a todos, para hacer una diferencia, pero viven esperando en ese momento perfecto, en esa idea perfecta, en esa seguridad perfecta que no va a llegar. Y esas personas que se lanzan y que están dispuestas a probarse a sí mismas que lo que están haciendo realmente es una diferencia a los otros y que van ajustando en el camino, son las que realmente tienen los resultados. Son las que deciden compartir eso que saben, son las que deciden compartir su historia. Y hay muchas maneras para hacerlo, así que es importante que empieces a entender cuál es la mejor manera o el mejor camino que funcionen para ti. Pero definitivamente lo más importante es que tengas esa decisión o esa elección. Y si tú en estos momentos sabes que tienes esa experiencia, tienes las historias, tienes los aprendizajes, pero todavía no te has organizado para saber cómo los compartes, cómo los articulas, ya sea haciendo un libro, ya sea dando conferencias, ya sea produciendo tu contenido en otras plataformas, es importante, ¿sí? O más bien, si conectas con eso y quieres saber cómo articularlo en una marca personal de alto impacto y conectas con este mensaje que te acabo de decir, pues bueno, escríbeme un mensaje por interno, hablamos acerca de mis programas de marca personal para ver cuál de ellos se puede ajustar a eso que estás buscando o no. Y si estás en ese camino y conoces a alguien y que esta información sea valiosa para ellos, pues bueno, también sería fabuloso que se la compartas. Entonces, esto era lo que traía para ti el día de hoy. Espero que sea de muchísimo valor y que me cuentes y que me escribas qué acción vas a empezar a tomar a partir de esto que te acabo de compartir. Que estés bien. Chao, chao.